Hola, 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 mis amigos, amigas del maravilloso signo de Aries. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis arianos, arianas, queridos, queridísimos, seres de luz maravillosos, potentes, energéticos, trabajadores allá donde hayan? Aries, aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, una semana más contigo, con tus energías. Gracias, gracias, gracias por tu maravillosa presencia, por estar aquí conmigo siempre, con nosotros siempre. Vamos a decretar desde ya, Aries, que esta semana ya empieza otro mes, el mes de noviembre, bendecido mes de noviembre, claro que sí. Las energías han estado fuertes, yo lo sé, yo lo sé. Así que vamos a ver cómo están estas energías para mis arianos esta semana. Seres de luz, seres creativos. Vamos adelante, Aries. Decreta conmigo que será paz, felicidad y evolución. Tenemos aquí el porqué, el porqué. Aries, importante oráculo empezando. Empecemos a tomar nota. 31, 13, número importante, número de cambio, número de evolución. La pregunta, Aries, para aquellos que se la estén preguntando, porque ya siento que son muchos, no es el por qué, es el para qué. El para qué está pasando esta situación en mi vida, para qué estoy recorriendo este camino, para qué siento lo que estoy sintiendo, para qué me está pasando lo que me está pasando, Aries. Es importante hacernos esas preguntas para evolucionar, para crecer. Fíjate que no sé si se escuchan las campanas de fondo, ¿no? Yo vivo cerca de una catedral. Gracias, gracias, gracias por la energía de las campanas, energía de limpieza. Vamos a Aries a hacer esta semana introspección. Vamos a detenernos, vamos a dar un frenazo. Posiblemente en el tarot, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero siento que posiblemente me vaya a salir la carta del ahorcado. Vámonos con otro oráculo importante para mis amigos de Aries esta semana. El por qué no, el para qué me está sucediendo X o tal energía en mi vida, tal o cual circunstancia, qué está pasando, ¿no? Es importantísimo tener en cuenta esto, Aries. Sí, señor, importantísimo. Vamos allá. Tenemos aquí el viaje, 53-35. Fíjate una cosa muy linda, Aries. Eres mucho más poderoso, poderosa de lo que te imaginas. Esa capacidad te permite transformar lo negativo en positivo y entender la razón de ser de cada una de las circunstancias que suceden en tu vida. Por eso es que es importante, y me salió este oráculo adelante, que no es el por qué, es el para qué. Es entender, tener esa capacidad a través. Es un viaje, yo sé que es un trabajo, es un viaje difícil, duro, pero necesario de hacerlo. Porque tú eres mucho más poderoso o poderosa de lo que te puedes imaginar. Tú no te imaginas, Aries, el poder que tienes. Wow, esa capacidad te permite, si tú quieres, claramente, transformar todo aquello que en este momento en tu vida esté siendo un tanto a nivel de interrogante en algo positivo, transformarlo en aprendizaje. Importante energía para mis arianos. Me siento llamada a sacar energía de 8 Zen, claro que sí. Empezando el mes de noviembre, hemos tenido energías muy potentes, muy fuertes, Aries. Energías que no te imaginas el nivelazo de movida astronómica. Recientemente, este primero de noviembre, una luna nueva en el signo de Escorpio, lo cual nos llama a reflexión, precisamente nos llama a tomar aquellas en la vida, si tenemos varios caminos, definitivamente tomar el que realmente resuene con nosotros, el que realmente corresponde con nuestra línea evolutiva, conectar con nuestro yo cuántico, conectar con nuestro yo evolutivo, con nuestro ser espiritual, y que el camino se nos ilumine cada día más. Vamos con 8 Zen, tenemos aquí la represión. Es que es importante, 8 Zen me está diciendo ahora mismo que este arcano es precisamente esa sensación de sentirse uno como que no se hace a dónde ir, como que atrapado, como que congelado, ¿no? Como que en medio de dos situaciones confusas que muchas veces nos hacen como bajar la cabeza. Aries, es momento de levantar la mirada al cielo, es momento de despejar estas nubes negras de la mente, porque esto es una carta, este es el 10 de espadas. En el 8 Zen, en el tarot tradicional, es el 10 de espadas. Es momento de despejar, porque ya sabemos que vamos a evolucionar y a cambiar. Después de esta energía, lo que viene es evolución, es crecimiento, y es un viaje hacia nuestra evolución, Aries. Tenemos acá 6 de copas, tenemos en este momento, acá mismo,
el 9, fíjate, el 9 de otra vez, espadas, 9 de espadas, el agotamiento, el cansancio, el muchas veces darle vuelta a una circunstancia y no saber hacia dónde vamos, el no saber qué estaba sucediendo, el preguntarnos hacia dónde voy, ¿será que lo hago o que no lo hago? Cero dudas. Aries, no tengas dudas. Conecta con tu ser interior, con tu luz evolutiva. Medita. Pregúntate, es que tú tienes la respuesta, Aries. Ya tú sabes hacia dónde vas. En el fondo de la baraja me tienen aquí esa lucha, Aries, sí señor. Fíjate cuánta lucha, esto también es mente. El gris en 8 zen es mente, las nubes es mente, gris y blanco. Es esa lucha mental de no saber posiblemente hacia dónde ir, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que mejor me va a ir, qué es lo que me conviene. Aries, ya tú lo sabes. Ya tú lo sabes. ¿Por qué? Es mi pregunta. Te das tantas vueltas, estás agotado, estás cansado, detén un poquito la mente, enfoca con este 6 de copas tus sueños, tu voluntad de crecer con los tuyos, abrazar a los tuyos, echar para adelante, triunfar, crecer, abrazarte al lado amigable de tu vida, al lado amoroso de tu vida, de tu ser. Abraza tus sueños, abrázate a ti, quiérete a ti, ámate, mírate de una manera amable, deja de ser tan autoexigente, deja de autoexigirte tanto y ser tan autocrítico contigo mismo, Aries. Es momento de relajarte, porque aquí ahora mismo 8 y fíjate que 8 es muy, muy fuerte, pero me está diciendo que en este momento tu peor enemigo eres tú, es tu mente. Son aquellas luchas mentales, fíjate aquí la lucha mental, esa lucha mental que te hacen sentir a veces como que venido a menos. Vámonos con el tarot, mis arianos, mis arianas preciosas, preciosos, vamos allá. Wow, energías fuertes para Aries. Tenemos aquí, fíjate, oros. Es que tenemos de todos los palos que... Tienes una semana bastante completa, Aries. Esta semana vas a tener de todas las energías en tu haber. Vas a tener oros, abundancia, prosperidad, evolución, crecimiento. Vas a recibir muchísimas propuestas para salir adelante, para crecer, para sentirte a gusto. Solo tienes tú que permitirlo que esté en tu vida y que se haga realidad. Fíjate que en tu lectura tenemos oros, tenemos copas, tenemos espadas. No tenemos de momento bastos, porque estamos empezando la lectura. Pero fíjate algo, Aries. Qué importante es, para que los bastos puedan salir, es darle tener esa tranquilidad de saber que los ciclos se cumplen, aunque tú quieras apresurarlos, las cosas van a suceder en su debido momento. Es un viaje, hay que disfrutarlo, es un momento, es un chasquido de dedos, es un momento de evolución, de crecer. Ya, dale stop al agotamiento. Y me gusta que salga el 10 y el 9 de espadas en este momento, porque es como que es un fin, es un término. Ya tú como que apagas esa mente y empiezas a sentir, empiezas a echar hacia adelante. Primeramente tienes que sentir, conectar contigo, y esto me gusta, conectar contigo, conectar con tu razón de ser y meditar. Fíjate que tenemos aquí caballero de espadas, as de oros. Wow. Muchos de mis Aries van a estar recibiendo noticias, invitaciones, propuestas que van a estar llegando de una manera bastante veloz. Aquí algo te saca pero así de un ciclo que se cierra, que termina, porque un caballero de espadas es un inicio, es un empezar, es como que se acabó algo y algo comienza, es como que energías renovadas, es como que muchos de mis Aries ya han entendido de qué va el tema, de qué va la situación y se agarran de esa energía para crecer, para evolucionar y atraes una energía muy bonita a tu entorno, a tu vida, a tu vibración, que te ofrece una oportunidad de triunfar, un nuevo proyecto, un nuevo camino de evolución, hacia un camino nuevo, hacia dónde ir, hacia dónde dirigirte. Es como que algo empieza a crecer, es como que se te pone en tus manos, te van a proponer, Aries, te van a proponer algo que tú puede ser que vayas a dirigir, que vayas a empezar un proyecto, puede ser algo que te van a dar una responsabilidad, te van a poner en tus manos algo bonito para que tú lo puedas hacer germinar. Ven en ti las capacidades para que tú lo hagas. Y esto viene rápido, Aries, esto viene rápido. Sí, señor, tú tienes los estudios suficientes, tienes la capacidad, tienes la evolución. Lo que te falta es quitarte de la mente ciertos ruidos que te han venido cansando y fatigando. Tenemos aquí
Sí, es que definitivamente decisión que tomas. Aquí se te está diciendo con este 2 de oro, lo que te vengo diciendo, Aries. El 2 de oro es la balanza entre lo emocional y lo material. El saber decidir hacia dónde vas a ir. O te agobias o sueltas y confías y evolucionas a por lo que tú quieres. Porque si te decides agobiar, te vas a seguir agotando, vas a seguir sintiendo presionado, apretado. Preferiblemente, desde este rincón humilde, te digo que sueltes, que confíes, que todo está perfectamente bien, Aries. Esta semana vas a recibir noticias maravillosas, propuestas hermosas. Solamente se necesita que tú pongas en la balanza entre lo material y lo emocional y logres encontrar ese equilibrio tan preciado, mi Aries. Bajarle un poquito, me están diciendo, a la impulsividad, bajarle un poquito al carácter, a esa chispa que se enciende enseguida, a esa energía de que tengo que reaccionar ya. Piensa un poco, medita un poco y vas a ver que las cosas empiezan a suceder. Fíjate que aquí tenemos, por fin sale el bastos. Tenemos sota de bastos y me gusta que sea el bastos en tu lectura porque están todos los palos representados. Y no tenía bastos porque tú decides poner acción y eso es lo que me gusta, Aries. Wow, por algo me sentí guiada a darle la vuelta al tarot. Sota de bastos, y es la sota, Tú decides, te equilibras, tomas una decisión y decides avanzar. Sueltas, confías, lanzas el basto al aire. Vas a empezar un camino bastante bonito, bastante próspero, Aries. Qué belleza de energía para mis arianos. Vamos a sacar, que se cayó unas letritas de poder para mis amigos de Aries, claro que sí. Tenemos aquí la letra U, la letra D. Estas letras tómalas como te resuenen, pueden estar en tu nombre, en tu apellido, en el apodo de alguien especial para ti. La letra D, creo que salió la letra D 2 veces. Sí, letra U, D, S, D y D. Unos dígitos de poder para mis amigos de Aries. Vamos a ver acá, qué bonito. Tenemos la daga de poder, de tomar decisiones, de decir hasta aquí llego con una energía, hasta aquí planto bases, se acabó. Se acabó. Estos espadas también. Se acabó un sufrimiento, se acabó un agotamiento, se acabó una energía de dolor, de duelo, de tristeza. Porque tú coronas, mira la corona, qué belleza. Tú coronas, tú eres rey y reina de tu imperio, eres Dios, diosa de tu Olimpo y te impones por encima de todas las circunstancias que se te puedan estar presentando. Aries, qué belleza de lectura. Te quiero mucho y lo sabes. Mil bendiciones. Wow. ¿Qué te puedo decir? Si te ha gustado este mensaje, dame un like, suscríbete, comenta. Y si quieres una lectura personalizada, déjamelo saber en la cajita de comentarios y enseguida me pongo en contacto contigo y lo hacemos realidad. Un besito, Aries. Te quiero.